Durante siglos, el fuego ardió más en las palabras que en la realidad. Desde los primeros sermones hasta los murales de las iglesias, el infierno fue dibujado como un abismo abierto, lleno de gritos y sombras, donde las almas caían sin fin. Era el destino del pecador, la amenaza del desobediente, la cadena invisible que mantenía a todos en el mismo camino. Pero, ¿alguna vez existió realmente? ¿Fue el infierno una revelación divina o una invención humana? ¿Una advertencia celestial o una herramienta de control? Spinoza lo dijo con calma, con esa claridad que solo tienen los que buscan sin miedo. El miedo es el principio de toda superstición. Y tenía razón. Donde hay miedo, hay poder. Y donde hay poder, siempre hay alguien que escribe las reglas. Al principio, las almas no conocían fuego eterno. En las creencias más antiguas, los muertos dormían. En la tierra de los sumerios, en los valles de Egipto, en los cantos de los griegos. El más allá era un reflejo, un eco, no un castigo. El alma descendía, se apagaba como una vela en la oscuridad. Había sombras, sí, pero no dolor. Silencio, no gritos. Fue con el tiempo, con la necesidad de educar, de disciplinar, que el fuego comenzó a arder. Un fuego simbólico que pronto se volvió literal. Cuando las palabras del maestro hablaban de Gehenna, los oyentes comprendían otra cosa. Gehenna era un valle, un lugar fuera de Jerusalén donde ardían los desechos. No era un reino bajo la tierra, sino un recordatorio del desperdicio, de lo que se pierde. Era metáfora, no mapa, pero las metáforas, con el paso de los siglos, se convirtieron en leyes, y las parábolas en amenazas. Los hombres, en su afán de ordenar el mundo, transformaron símbolos en dogmas, y así nació el infierno, no en el cielo, sino en la mente humana, porque nada gobierna más que el miedo al castigo, y nada ata tanto como la idea de una culpa sin fin. En las primeras comunidades el mensaje era otro. Hablaban del reino como algo interior, del alma como chispa, del amor como puente. No había fuego ni cadenas, solo aprendizaje. La vida era un ciclo, no un juicio. Pero a medida que el mensaje se expandía, llegaron los imperios, los concilios, las disputas, y con ellos, la necesidad de definir quién estaba dentro, y quién fuera, quién era justo, y quién debía temer. Fue entonces cuando el fuego tomó forma, en los escritos, en los sermones, en las pinturas. Dante lo convirtió en poema. Los teólogos, en doctrina. Los reyes, en política. El infierno fue el espejo invertido del cielo. Si el cielo ofrecía esperanza, el infierno ofrecía obediencia. Si el cielo era premio, el infierno era advertencia. Y entre ambos, el hombre se convirtió en prisionero del miedo. Spinoza observó aquel sistema con ojos tranquilos. Sabía que donde hay jerarquías, hay castigos. Que las religiones, cuando se mezclan con el poder, necesitan fronteras, y ninguna frontera es tan eficaz como el terror al más allá. Por eso escribió que el verdadero infierno no estaba en las profundidades, sino en la mente, en la ignorancia, en la culpa, en la renuncia a pensar. El infierno, decía, es vivir sin comprender. Porque cuando uno comprende, deja de temer, y cuando deja de temer, ya no puede ser esclavo. Así, el infierno sirvió durante siglos como herramienta. No para salvar almas, sino para gobernarlas. No para enseñar amor, sino para imponer silencio. Las hogueras ardían en los cuadros, pero también en las plazas. Los gritos resonaban no en el más allá, sino en la tierra. Y muchos creyeron que obedecer por miedo era lo mismo que creer por amor. Pero el alma, en lo profundo, siempre lo sabe. El amor no amenaza. La luz no castiga. Y la verdad nunca necesita fuego para brillar. Hoy, cuando el mundo gira más rápido y los templos pierden fieles, muchos vuelven a mirar dentro. Descubren que no hay abismo esperándolos, sino silencio. Que no hay demonios con cadenas,
sino sombras de su propio pasado. El infierno no es un lugar, es un estado. El estado del alma que no se perdona, que no se comprende, que no recuerda quién es. Y cuando uno despierta, el fuego se apaga, porque era solo una proyección del miedo. Y el miedo, como todo lo ilusorio, se disuelve ante la verdad. Así, el infierno no desaparece, se transforma, deja de ser amenaza y se convierte en maestro. Ya no asusta, enseña, ya no castiga, muestra. Y en esa comprensión, el alma vuelve a respirar, libre, ligera, en paz. Con el paso de los siglos, el miedo se hizo imagen. El hombre necesitaba ver para creer, y las sombras del alma comenzaron a dibujarse con fuego. Ya no bastaba con advertir, había que mostrar. Fue entonces cuando el abismo tomó forma. El inframundo griego, con su Hades, ofreció el molde, un lugar donde los muertos caminaban sin rumbo, donde los ríos separaban la vida de la muerte, donde un juez decidía el destino de cada alma. No era un castigo eterno, sino una continuación, pero la idea de un mundo bajo tierra ya estaba sembrada. Los persas, por su parte, hablaban de un juicio final, de un fuego purificador, de un equilibrio entre luz y oscuridad. Su religión, el zoroastrismo, pintó una batalla cósmica entre el bien y el mal, y en ese contraste, el fuego dejó de ser símbolo y se volvió frontera. Cuando las culturas se mezclaron, los mitos se fundieron. El infierno nació de esa mezcla. Un lugar donde las sombras griegas y el fuego persa se encontraron. Un escenario perfecto para el drama de la culpa. Pero en sus raíces, el fuego era purificación, no tortura. Era cambio, no castigo. Un paso, no una prisión. Solo después, cuando las palabras se usaron para gobernar, el fuego se convirtió en amenaza. El hombre dejó de mirarlo como luz y empezó a temerlo como dolor. Así, lo que antes era enseñanza se volvió condena, y lo que debía sanar comenzó a asustar. Con la llegada del cristianismo, el mensaje original fue amor. Había compasión en las palabras del Maestro y perdón en sus gestos. Habló de una casa del Padre, no de un abismo. De volver a la fuente, no de caer en la oscuridad. Pero los siglos posteriores fueron duros. Las comunidades crecieron. El imperio necesitaba unidad y la fe, disciplina. Y nada disciplina más que el miedo. Así, los concilios tomaron decisiones. Las metáforas se transformaron en leyes, los símbolos en dogmas, las parábolas en mapas del más allá. Gehenna dejó de ser valle para convertirse en condena. El fuego del basurero se volvió fuego eterno. Los predicadores comenzaron a describir lo invisible. Dieron nombres a los demonios, contaron sus jerarquías, imaginaron torturas, gritos, castigos. Cuanto más detallado era el miedo, más obedientes se volvían los fieles. El infierno entonces se construyó palabra por palabra, y en cada sermón una piedra más, en cada pintura una llama nueva, en cada siglo un muro más alto, hasta que el abismo fue más real que el cielo, hasta que la gente temió más el castigo que deseó la luz. Y así, el mensaje de amor fue cubierto por el ruido del miedo. Muchos siglos después, un poeta italiano encendió la imaginación de todo Occidente. Su nombre era Dante Alighieri, y su obra, La Divina Comedia. Lo que fue metáfora, él lo convirtió en paisaje. Lo que era símbolo, lo volvió geografía. El infierno de Dante tenía puertas, ríos, guardianes, monstruos, tenía gritos, fuegos y círculos de tormento. Cada pecado tenía su castigo, cada error su dolor. Era una arquitectura perfecta del sufrimiento, y el pueblo, al leerlo, creyó que así debía ser. El arte tomó esas imágenes y las pintó en frescos, en vitrales, en misales. El miedo se volvió belleza, y la belleza, doctrina. Así, un poema moldeó la teología. La imaginación de un hombre se convirtió en verdad para millones, pero Dante no escribió para asustar,
sino para enseñar. Su infierno era espejo, no destino. Una alegoría del alma perdida, no un mapa del más allá. Sin embargo, la mayoría olvidó la intención y abrazó la forma. El fuego se volvió real. Los demonios, compañeros de sermón. Y las llamas, el fondo de cada sueño. El miedo dejó de ser metáfora y pasó a ser sistema, una estructura invisible que controlaba corazones. Y así, con el paso de los siglos, el infierno se instaló no bajo tierra, sino en la mente de los hombres. Un lugar que no necesitaba existencia física, porque bastaba con creerlo para sufrirlo. Pero incluso en medio de esa oscuridad, hubo voces que dudaron. Filósofos, místicos, sabios que entendieron que el fuego del infierno era solo la sombra del miedo. Spinoza fue uno de ellos. Miró el dogma y vio detrás una intención: mantener el orden, no despertar el alma. Para él, el castigo eterno era incompatible con un Dios infinito, porque lo infinito no puede condenar sin fin. El amor no castiga, y la luz no destruye lo que toca. El infierno, escribió en silencio, es la ignorancia que nos mantiene lejos de la comprensión. Y así, comprendió que el mayor engaño no fue el fuego, sino la culpa, porque un alma que se cree indigna nunca busca la verdad, y una mente que teme nunca piensa libremente. Por eso su filosofía no gritaba contra el cielo, sino que susurraba al corazón: deja de temer, comprende. Solo así el fuego se apaga. Si Dios es amor, ¿cómo puede el amor condenar sin fin? Esa fue la pregunta que cruzó las mentes de muchos sabios, no los que buscaban el poder, sino los que buscaban la verdad. El fuego eterno parecía una herida abierta en el corazón de la fe. ¿Cómo conciliar la misericordia con el tormento? ¿Cómo creer en una luz que deja a millones en la sombra? Spinoza miró esa contradicción y entendió que no era divina, sino humana. Ninguna eternidad puede basarse en el dolor, porque lo eterno pertenece a lo perfecto, y el dolor es señal de ausencia, no de plenitud. Por eso dijo: el Dios que castiga eternamente no es Dios, sino el reflejo del miedo humano. El infierno no es una obra del cielo, sino un eco del temor. Y mientras el hombre tema, seguirá creando abismos donde no los hay. Los primeros siglos del cristianismo no fueron unánimes. Entre los padres de la Iglesia hubo quienes se atrevieron a mirar más allá del dogma naciente. Orígenes, en Alejandría, enseñó que el fuego no destruía, sino que purificaba, que toda alma, incluso la más perdida, acabaría volviendo a la fuente. Gregorio de Nisa, discípulo de los místicos, habló de un fuego de amor. Dijo que el castigo no era venganza, sino medicina, que Dios, al ser bondad infinita, no podía dejar de sanar lo que Él mismo creó. Sus voces fueron fuertes, pero con el tiempo fueron acalladas, porque un Dios que perdona a todos hace inútil el miedo. Y sin miedo, el poder se disuelve. Así, las ideas más dulces fueron cubiertas por palabras duras. Las llamas dejaron de ser símbolo de cambio y se convirtieron en amenaza. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta, y cada cierto tiempo vuelve a brotar. Los imperios comprendieron pronto la utilidad del fuego. No el del cielo, sino el de la mente. Cuando Roma abrazó la cruz, no abrazó solo la fe, sino también su fuerza. La religión dejó de ser refugio y se convirtió en estructura. Y el infierno en su centro fue la piedra angular. Una sociedad con miedo es una sociedad obediente. Un pueblo que tiembla, no pregunta. Un corazón que teme, no ama. Así, desde los tronos, se predicó el abismo. Desde los púlpitos, se pintó el terror. Y desde los templos, se enseñó que dudar era peligroso. Pero Spinoza, siglos después, volvería a romper ese hechizo. Con palabras suaves, devolvería al alma su libertad. Dijo que la fe no podía basarse en el temor,
porque el temor no ilumina. Solo el conocimiento libera. Y que donde hay castigo eterno, no hay amor verdadero. Porque el amor, por su naturaleza, busca sanar, no perpetuar la herida. Así, lo que muchos creyeron dogma, Él lo vio como símbolo, y lo que otros usaron como cadena, Él lo mostró como espejo. El fuego eterno, dijo, no existe en el cielo. Existe en la mente del hombre que no se perdona, que no se comprende, que no recuerda su origen. Si el amor divino es infinito, también lo es su paciencia. Y si toda alma es chispa de esa luz, ninguna puede apagarse por completo. Spinoza lo explicaba con la serenidad de quien ha visto más allá del miedo. El universo es una sola sustancia, una sola esencia. Nada puede separarse de Dios, porque todo es en Él. Y si todo es en Él, nada puede ser condenado fuera de Él. Por eso, el infierno eterno es imposible, porque no hay un fuera. Todo lo que existe, existe en la divinidad, y el castigo eterno implicaría una fractura, una exclusión, algo que el infinito no puede permitir. De ahí que los sabios antiguos dijeran que el fuego era purificación, no venganza, que el alma, al enfrentar su sombra, no es destruida, sino liberada, que el dolor es solo una etapa del aprendizaje, no su destino final. Y así, en los rincones olvidados de la teología, quedó encendida esa pequeña llama de esperanza, la restauración de todas las cosas, el regreso de toda alma, la victoria final de la luz sobre la culpa, pero los siglos prefirieron la amenaza. Porque una promesa consuela, pero no controla, y el miedo, aunque hiere, mantiene el orden. Por eso el infierno sobrevivió más en los templos que en las escrituras, porque en los libros sagrados el fuego purifica, pero no eterniza el dolor. En las parábolas enseña, no tortura. Solo la interpretación lo volvió cárcel. Así el alma humana aprendió a temer lo que debía comprender, a huir del fuego, cuando en realidad ese fuego podía mostrarle el camino de regreso. Y mientras tanto, las llamas seguían ardiendo, no en el más allá, sino en los corazones llenos de culpa. Spinoza, desde su rincón silencioso, contempló todo eso y sonrió con compasión. Sabía que un día las almas recordarían, que abrirían los ojos y verían que el infierno no era un castigo divino, sino un sueño de miedo del que era hora de despertar. Porque cuando uno despierta, no encuentra fuego, encuentra luz. Y la luz, al tocar la sombra, no la destruye, la transforma. En cada época, el miedo ha sido una moneda poderosa. Con ella se compran silencios, obediencias, credos. El miedo promete seguridad, pero a cambio exige entrega. Y cuando el alma entrega su libertad, deja de mirar hacia adentro y empieza a obedecer lo externo. Así fue como las autoridades comprendieron su valor. Un pueblo que ama es impredecible, pero un pueblo que teme es manejable. El amor libera, el miedo ata, el amor enseña, el miedo domestica. Y así, con palabras y amenazas, se dibujó un más allá lleno de fuego, y un cielo reservado para los que no dudan. No importaba si comprendían, bastaba con que obedecieran. Spinoza observó aquello con tristeza, pero también con claridad. Sabía que el miedo no nacía del cielo, sino de la ignorancia, de no entender que la vida no es un juicio, sino un proceso, que no venimos a ser castigados, sino a recordar. El infierno, escribió, es la mente que no se conoce, y en esa mente, el fuego no cesa, porque arde con la culpa de no saber quién es. Cada alma, al entrar en la existencia, trae consigo un brillo, una chispa del todo. Pero con el tiempo, los juicios, los dogmas, las comparaciones, cubren esa luz, nos enseñan a tener miedo del error, a avergonzarnos de sentir, a esconder nuestras sombras en lugar de comprenderlas. Y así, paso a paso, vamos construyendo nuestro propio infierno, no bajo la tierra,
sino en el corazón. Cada pensamiento de culpa, cada temor sin resolver, cada palabra que repetimos sin entender, es una piedra más. No hace falta fuego literal. El alma se quema con sus propias dudas, con sus propios debería, con su propia incapacidad de perdonarse. Ese es el verdadero infierno. Vivir separados de uno mismo, creer que el amor exige perfección y olvidar que todo error puede ser maestro. Por eso, los sabios no temen al fuego, lo atraviesan, porque saben que el fuego del alma no destruye, sino que pule, y que el dolor, cuando se mira con comprensión, deja de doler. Spinoza lo resumió en una frase: la salvación no es otra cosa que el conocimiento, porque conocer es recordar, y recordar es volver al hogar. En ese hogar interior no hay fuego ni castigo, solo una luz constante, suave, que no juzga, que no exige. Allí, las almas se ven sin máscaras, y al reconocerse, se perdonan. El perdón no es un acto, es un despertar. No se trata de olvidar el error, sino de entender por qué ocurrió, de ver que incluso la caída tenía propósito, que incluso la sombra sirve a la luz. Cuando el alma comprende eso, el fuego se apaga, porque ya no hay nada que quemar. Las culpas se disuelven, los miedos se vuelven maestros, y el infierno se transforma en templo. Allí donde antes ardía la vergüenza, ahora hay compasión. Allí donde antes gritaba el temor, ahora hay silencio. Un silencio que no asusta, sino que abraza. Porque es el silencio del alma que ha dejado de huir. Los filósofos antiguos lo sabían. Los místicos lo cantaron en sus versos. Los sabios lo enseñaron en sus parábolas. El fuego no está fuera, sino dentro. Y quien aprende a mirar adentro, deja de temer las llamas. Por eso Spinoza no destruyó la idea del infierno. La transformó. Le quitó su máscara de castigo y le devolvió su sentido original. El fuego como purificación, como comprensión. Dijo que cada emoción dolorosa, cada culpa, cada miedo, era una oportunidad para conocerse más, para acercarse a lo divino, para recordar la unidad. Porque si Dios es todo, nada queda fuera de Él. Ni siquiera el error, y lo que forma parte de Dios no puede ser arrojado a ninguna parte. Solo puede despertar. Así el alma que se conoce deja de buscar paraísos en los cielos y comienza a construirlos dentro de sí. No espera recompensas. Las vive. No teme castigos. Los trasciende. El cielo no está arriba, ni el infierno abajo. Ambos están aquí, en el mismo lugar, donde el alma decide entre miedo o amor, entre ignorancia o comprensión. Spinoza lo entendió bien. El paraíso no es promesa, es estado, y quien ama ya habita en él. Por eso, mientras unos seguían predicando fuego, otros, en silencio, aprendían a encender su propia luz. Y en esa luz no hay llamas, solo claridad, solo paz. Cuando el alma deja de temer, empieza a recordar. Recuerda que no fue creada para sufrir, sino para aprender. Que no vino a ser juzgada, sino a experimentar. Que no está separada del amor, sino hecha de él. Spinoza decía que comprender es amar, y que en el amor no hay castigo, porque el amor es claridad, no juicio. Por eso, cuando la mente deja de buscar culpables, descubre que nunca hubo verdugo, solo incomprensión. El miedo era un sueño, un eco de siglos de voces que prometían fuego para los que dudaban. Pero la duda no es pecado, sino puerta. La puerta que lleva del temor a la sabiduría, y al cruzarla el alma se reconoce. Reconoce su origen, su camino, su destino. Comprende que no hay arriba ni abajo, ni tronos ni abismos, solo un círculo perfecto de luz, donde todo vuelve a ser uno. En ese uno no hay infierno ni cielo, solo grados de conciencia, niveles de amor, distancias que se acortan cuando el alma se mira sin miedo. El castigo se disuelve como sombra en el amanecer. El juicio se desvanece,
Y la voz interior, la única que importa, susurra: ya estás en casa. El fuego deja de doler y empieza a calentar. Ya no quema, enseña, ya no separa, une, porque el alma, al comprender, ya no necesita purgar, solo recordar. Y recordar es despertar. Spinoza, con su calma eterna, lo resumió en un pensamiento: el infierno no es más que la ausencia de comprensión. Y cuando comprendemos, regresamos a Dios. Así, lo que antes era miedo se vuelve gratitud. Lo que era castigo, sabiduría. Lo que fue oscuridad, cuna de la luz. Ya no hay necesidad de huir ni de luchar, solo de respirar, de sentir que cada error fue parte del camino, y que cada lágrima limpió la vista para ver mejor. El amor, al final, lo abarca todo, y donde todo es amor, no puede haber infierno. Así termina esta historia. Una historia contada no para convencer, sino para acompañar. Para recordarte que no hay fuego esperándote, solo luz recibiéndote. Que no hay cadenas, solo manos tendidas. Y que el juicio final no será un grito, sino un suspiro de reconocimiento. Todo lo que temías se disuelve en comprensión. Y en ese instante, el alma descansa. Vuelve a la calma que siempre fue suya. Cierra los ojos. Respira. Siente cómo el fuego se convierte en luz. Cómo la culpa se vuelve perdón. Cómo el miedo se transforma en amor. Ya estás en casa. El infierno nunca existió. Solo eras tú, aprendiendo a recordar.